Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Hoja en Blanco. Hace rato que vivimos en un mundo en el que, ya saben, ¿no? Estamos sumergidos en una especie de hiperconexión permanente, a la que tal vez incluso sería mejor decirle, más que sumergidos, engullidos, porque esa es la palabra que un poco mejor se ajusta a la sensación que nos despierta, ¿no? Por momentos agobiante. Sobre todo cuando buena parte incluso de la espiral de información de esa hiperconectividad se trata de hechos trágicos, como los que nos llegan por estos tiempos. Y si bien es muy humana y hasta natural, diría yo, esa sensación de angustia que por momentos podemos sentir, está bueno hacer o intentar hacer el ejercicio consciente de que el desaliento no nos termine tapando la capacidad de sentir empatía y sobre todo la de desarrollar la tan llamada solidaridad que aparece en las bocas de muchas personas. Y si para algo puede llegar a servir, entonces en definitiva, este mundo tan instantáneo y global es para el achicar distancias con sucesos que de otra manera nos serían absolutamente extraños y lejanos. Ese es el caso de la página que vamos a estar escribiendo hoy en Hoja en Blanco. Lo que viene sucediendo, como ya saben, en Palestina, un genocidio en tiempo presente. Y lo primero que debemos comenzar a aclarar es que no se trata de una guerra, como muchas veces desde el sentido común se intenta instalar, sino de una ocupación colonial planificada primero y de un exterminio después. No se trata obviamente de sucesos que comenzaron de repente el 7 de octubre del 2023, que están por cumplirse 2 años en breve, sino en realidad de la fase más aguda de un proyecto colonialista, racista, que busca vaciar la tierra de Palestina de su población nativa, digamos. Lisa y llanamente la de intentar hacer una sustitución étnica. ¿Les suena, no? De algún lado eso que se vivió en el mundo, en Europa, hace ya varios años. Este proceso tuvo sus primeras irrupciones hace más de 100 años y se intensificó, diríamos, especialmente después de la formación del Estado de Israel hacia finales de la década del 40. Nunca se detuvo y hoy se manifiesta como un aparato de despojo, expulsión y también eliminación. Lo que ocurre hoy en Gaza, en Palestina, es en realidad la punta de un gigantesco iceberg que se forma parte de una estrategia sistematizada para someter, castigar, matar y colonizar a un pueblo. Y que por si todo esto fuera poco, para todas esas palabras bastante fuertes que les acabamos de decir, se le vino a sumar la hambruna y la falta de agua, alzados en esta ocasión como un arma de guerra. La magnitud del horror, para medirlo en cifras, que son siempre crueles, pero es relevante manejarlas, es realmente incalculable. Más de 65.000 palestinos han sido asesinados desde el estallido de estos 2 últimos años, incluyendo más de 20.000 niños, y se estima que decenas de miles más permanecen bajo los escombros aún. Israel ha asesinado a cerca de 200 periodistas palestinos y a más de 1.500 médicos, enfermeros, personal de la salud, así como maestros y funcionarios de las Naciones Unidas. Cifras absolutamente fuera de cualquier conflicto, por ponerlo en esos términos. Escapan completamente de lo que se ha vivido en la historia de la humanidad. Más del 80% de las escuelas y liceos incluso, así como también bibliotecas, han sido destruidos. Y no queda ninguna universidad en pie en Gaza. Un hecho que algunos han comenzado a llamar con la expresión escolasticidio. Frente a esta barbarie, el flujo de información manipulada y ocultada es otra batalla que se disputa prácticamente que en paralelo, haciendo que a muchas personas les cueste, en el mejor de los casos, saber dónde apoyarse para tener referencias creíbles sobre esta temática y cómo seguirse informando. Y aquí en Uruguay, ¿cómo nos paramos ante esta realidad? Bueno, lamentablemente tenemos que decir que hemos sido bastante... que no hemos sido muy sensibles y solidarios con todo lo que viene ocurriendo. El gobierno uruguayo ha optado, para sorpresa de nadie, por la tibiedad, evitando calificar el genocidio como tal y limitándose a comunicados que hablan de una seria preocupación. Seria preocupación es lo que uno tiene cuando, por ejemplo, ve que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Pero esto
no es una seria preocupación, es algo mucho más. A diferencia de otros gobiernos progresistas de la región, como Colombia, Brasil o Chile, Uruguay no se ha sumado, por ejemplo, a la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ni ha tomado medidas firmes contra el Estado beligerante de Israel. Un ejemplo palpable de esta ambigüedad es la de lo que pasó con la Oficina de Innovación y Emprendedurismo de la ANI en Jerusalén, que fue inaugurada en el gobierno de Lacalle Pou en pleno genocidio ya instalado, como una especie de acción política y que se quedó en una especie de pausa o congelamiento por el actual gobierno de Yamandú Orsi, cuando esa asociación con la Universidad Hebrea de Jerusalén se decidió poner en pausa. Nuestra Universidad de la República, en un acto de coherencia ética, creo yo, a aplaudir, ha solicitado su cierre y ha anunciado que no colaborará con justamente esta dependencia en Jerusalén, destacando que la tecnología israelí se promociona como probada en territorio, lo que significa que ha sido probada en definitiva en personas del pueblo palestino. El progresismo en nuestro país es todo un tema, eso sí, porque también tiene sus contradicciones y se pueden ver ciertas grietas o formas poco claras de expresión, donde por ejemplo muchos dirigentes han recibido el premio Jerusalén por distintas acciones, algo que entrega la Organización Sionista del Uruguay, por si todavía a alguien no le queda claro. Mientras que, por ejemplo, en las bases, en el nivel de la militancia barrial, en la esquina, en los comités, que muchas veces esos mismos dirigentes integran, sí hay manifestaciones de indignación y movilización solidaria con Palestina. Se condenan, por ejemplo, los crímenes de Hamás desde la oficialidad, pero se omite el contexto. Y el terrorismo que ejerce el Estado de Israel muchas veces se termina justificando, repitiendo muchas de las mentiras y falacias que llegan desde el Estado de Israel. La postura actual del gobierno, entonces, podemos decir que es de declaraciones erráticas y sobre todo el de un no reconocimiento del genocidio. Ahí está la clave. Termina generando en definitivo que la política sea la de priorizar las buenas relaciones con el Estado de Israel e indirectamente terminar condenando al ostracismo al pueblo palestino. Uruguay, que en su momento fue, por ejemplo, y eso todos lo recordamos, el primer país en el mundo en condenar un genocidio como fue el armenio, hoy muestra por el contrario una especie de tibieza que nos deja en un lugar por demás triste. Y además sembrando un antecedente, creo yo, muy dañino en nuestro historial de posturas históricas como Estado soberano. Es un asunto de ética elemental, ¿no? El de condenar lo que está sucediendo en Palestina. Parece medio hasta tonto, hasta infantil tener que estar aclarándolo. La resistencia de este pueblo lleva ya 77 años por su liberación. No es un grito que podamos seguir ignorando porque, por ejemplo, para seguirlo trayendo a la cuestión de nuestro país, cuando decimos nunca más, debemos comprometernos a que sea un nunca más para genocidios y para exterminios en cualquier parte del mundo. El camino se bifurcó hace ya bastante rato y el rumbo parece no ser claro acá en Uruguay. Los hechos son tan abrumadoramente claros que hasta la Comisión Independiente de la ONU terminó concluyendo hace apenas 2 días, lo habrán visto en las noticias, que en Gaza lo que se comete es un genocidio. La ONU dijo y lo aclaró que lo que se comete es un genocidio. O somos un país que abraza un futuro que condene los genocidios, o estaremos sembrando el terreno para que nuestro silencio cómplice sea cada vez más ensordecedor. Lo que ya no deberíamos aceptar, eso sí, es el lugar para estas sombrías medias tintas. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Y desde el que corra la voz del año 2002, desde el Estado español, llegan los Escape con su Intifada. Hoja en Blanco, periodismo local. Bien, y para charlar sobre lo que está ocurriendo en Palestina
y como decíamos, esta punta de iceberg de un conflicto que lleva más de 100 años, pero que se ha intensificado en los últimos 2. Vamos a estar recibiendo a Alma Bolón, profesora titular de literatura francesa en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, profesora agregada de lingüística aplicada en carrera de traductorado e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Alma, ¿cómo estás? Bienvenida a la Uniradio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y además, por supuesto, escritora, co-compiladora. Esa es la mejor expresión de este libro que les estoy mostrando en pantalla, Palestina, Papel y Plomo, junto a Daniel Gatti, que ya han pasado por acá por la Uniradio, sí, con los compas de Comunidad UDELAR para comentar, pero bueno, han pasado varios meses y creo que es interesante hacer una actualización y traer el tema en discusión, sobre todo por los hechos más recientes. Quería arrancar preguntándote, Alma, sobre un poco algo que ya han conversado en otras oportunidades, que es esto de cómo surge la necesidad de hacer el libro, porque a veces incluso en esto de un conflicto tan polarizado siempre está la de intentar generar trincheras, ¿no? De un bando contra otro, y el de decir, ustedes lo hacen por esta intencionalidad o porque forman parte de esta organización o agrupación, y el origen del libro tiene un motivo bastante distinto a eso, sino que es como el sentimiento de querer mostrar algo que no se estaba contando. Exactamente, sí. El libro empezó a gestarse el año pasado, hace casi un año, y el propósito era, como vos decías, abrir un poco el panorama, abrir la discusión. Es decir, hace un año y hasta el día de hoy todavía, lo que predominaba era la idea de lo que estaba sucediendo era una guerra, o en todo caso un conflicto que respondía a un ataque que se había producido desde Gaza hacia Israel el 7 de octubre de 2023, y que todo se podía explicar en base a lo sucedido ese día. Esto notoriamente era falso, ¿no? Porque ningún acontecimiento histórico de esa magnitud, ¿verdad? Que nadie niega la magnitud de lo que sucedió el 7 de octubre, pero ningún acontecimiento de esa magnitud nace de la nada. Entonces hay siempre un pasado, hay un contexto, hay líneas explicativas, y nuestro propósito fue indagar en esas líneas explicativas. Ahora, la cuestión de las trincheras o no trincheras, el propósito era ese, ¿no? Indagar, bucear, ¿verdad?, en lo que eran los datos contemporáneos a lo que estábamos viviendo, pero también yendo hacia el pasado. Ahora, eso no significa, de ninguna manera significa que no hubiera tomas de partido, claro, de entrada, ¿verdad? No tomas de partido político, de partidos en el sentido que se entiende en Uruguay. Tomar partido por ejemplo, tanto Daniel como yo partimos de la base de ser antiimperialistas, anticolonialistas, anti-apartheid, antisupremacismo, antirracismo. Desde ese punto de vista hicimos nuestra indagatoria, no nos fuimos a preguntar nunca, ¿estará bien el colonialismo? Bueno, el colonialismo tiene sus ventajas. Bueno, ese tipo de razonamientos nos fueron siempre ajenos. Sí, como en definitiva, cualquier investigador, investigadora, sí, se planta desde un lugar. Estos son mis marcos conceptuales. Exactamente. Y después, en definitiva, también es parte de la honestidad académica, ¿no? Es decir, para que quien lo lea, claro, sabe que ese es el punto de partida. Te retomo con lo que decías de el historicismo, porque creo que de hecho es uno de los puntos bien fuertes que tiene el libro, de ir hacia los orígenes de todo esto, porque ahí explica, una de las cuestiones más relevantes de todos los sucesos que vienen pasando, que es el colonialismo. Sí. Y eso no empezó hace ni 2 años, ni siquiera 50 años, ni 70, sino hace más de 100. Exactamente, ¿no? Porque ante la magnitud de lo que estaba sucediendo hace un año y desde un año antes de manera pública, ¿verdad? Que era muy difícil desconocer, porque estaba en las redes, estaba en las tapas de los periódicos. Bueno, ante eso la primera pregunta era ¿cómo se llegó a esto? ¿No? Porque ¿cómo se llega a que 4 organizaciones y personas que sin pertenecer a ninguna
agrupación u organización política, saltan por encima, ¿no? Sobrepasan, transgreden, ¿no? Una frontera militar tan poderosa como era la que había impuesto el Estado de Israel en torno a Gaza, cómo lo transgreden eso y entran en un territorio y se desencadena lo que se desencadenó. Entonces, ¿cómo se llegó a eso? ¿No? ¿Cómo se puede haber llegado a eso? Fue la pregunta que nos guió. Había esa respuesta inmediata que era, bueno, lo que hicieron los gazatíes, lo que hicieron los terroristas, lo que hizo Hamas, explica lo que vino atrás. Como esa es totalmente inverosímil como respuesta, fuimos hacia atrás. Sobre todo que también para nosotros era un poco sorprendente el cómo se llegó a eso. Y es una pregunta, el cómo se llegó a eso, que a pesar de que en el libro tratamos de que esté de que esté bien respondida, bien considerada, sin embargo yo creo que supone un campo enorme de investigación, ¿no? Tanto a nivel local en Uruguay, en lo que nos corresponde a nosotros, como lo que corresponde más allá de Uruguay. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que cuando nosotros empezamos a indagar, a leer, a estudiar, rápidamente encontramos documentos fundacionales del movimiento sionista donde se dice claramente, por ejemplo, que el propósito es tener una patria, ¿no? Una patria nacional en Palestina, y al mismo tiempo, al día siguiente que se decide eso, estoy hablando del Congreso, el primer Congreso sionista que se realizó en Basilea en 1897. Al mismo tiempo que sucede eso, al día siguiente que el programa del primer Congreso sionista decide que van a promover la instalación de un hogar nacional en Palestina, al día siguiente, quien es el promotor de eso, Herzl, escribe en su diario personal: lo que hice ayer fue fundar el Estado de Israel. Lo que hice ayer fue fundar el Estado de Israel. Los que lean esto hoy van a pensar que estoy loco diciéndolo, van a matarse de la risa, pero en 5 años o en 50 años van a ver que fue eso. Claro. Es decir, el tipo tiene tal conciencia de lo que está haciendo en 1897, que está fundando un Estado en un territorio que le es ajeno, porque él es un austrohúngaro, es decir, alguien que pertenece al imperio austrohúngaro, es un europeo de pura cepa, digamos. Entonces no tiene ningún empacho en decir que está dándose cuenta de que ese movimiento que está liderando a fines del siglo XIX es el embrión de un Estado, ¿no? De un Estado sionista. Entonces, eso que uno hacía, no estuvo oculto, no, nunca estuvo oculto ese proyecto sionista. ¿Y cómo es posible que tantos, y entre esos tantos voy a poner 3 ejemplos? Voy a poner el ejemplo de Chomsky, contado por el propio Chomsky, que cuenta que a mediados de los años 50, como tantos judíos, norteamericanos judíos, o europeos judíos, o latinoamericanos judíos, se entusiasma con el proyecto de Israel, se entusiasma con la idea de los kibutzim, de una organización colectiva, autogestionada, socialista, pero autogestionada, de la vida, de la economía y de la vida, que se va a Israel y se va a un kibutz. Y al poco tiempo de estar en el kibutz le empieza a llamar la atención como ruinas de casas árabes, y empieza a preguntar qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso que hay en el kibutz? Y le dicen que eran las casas de la aldea árabe que había ahí, y que había sido destruida y ocupada por los inmigrantes judíos europeos que habían llegado.
Chomsky se horroriza, ¿no? Se da cuenta de que mucha gente había llegado a eso desconociendo eso en aquella época. Completamente. Entonces, ¿cómo es posible que eso le haya pasado a Chomsky? ¿Cómo es posible que le haya pasado tiempo después, sin haber llegado, creo, a viajar, pero que tuvo la idea, a Jorge Zabalza, ¿no? Insospechable de ser colonialista, suprema, insospechable, y que sin embargo cuenta en sus memorias que en algún momento también tuvo la perspectiva, la idea, la tentación de ir a un kibutz, ¿no? de instalarse en un kibutz para experimentar la vida colectiva, autogestionada, justa, ¿no? Uno puede decir un proyecto de justicia. Uh-huh. ¿Cómo se llegó a eso? ¿No? Eso es lo curioso. Estando por un lado a la vista todos los materiales sionistas, ¿no? Con sus propósitos colonizadores, ¿verdad? ¿Cómo se llegó? ¿No? Bueno, ahí hay obviamente el juego de dos potencias durante varias décadas que son las principales impulsoras, ¿no? de todo ese colonialismo, que son Estados Unidos y el Reino Unido, como principales actores, ¿no? Sí. Para que todo eso sucediera. Sin esa articulación geopolítica nunca hubiera sido posible. Sí, sin esa articulación geopolítica, esas dos grandes potencias, y yo creo que también sin otro gran ingrediente que fue fundamental, y es que muy rápidamente se creó el mito, ¿no? Y acá estoy retomando lo que dice Ilan Pappé, el historiador israelí desde hace mucho tiempo exiliado en Gran Bretaña, en la Universidad de Exeter, puesto que su universidad no lo soportó más, ¿verdad? No lo admitió más sus puntos de vista. El autor Ilan Pappé de la limpieza étnica, ¿verdad? Que está también en nuestro libro, ¿no? Un capítulo importante del libro está escrito por Ilan Pappé. Bueno, Ilan Pappé llama mito algo que yo creo que colaboró con ese encubrimiento de que no estábamos ante una sociedad socialista, autogestionada, demócrata, bla, 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 sino ante una empresa o colonialismo de asentamiento, como tú bien decías hace un rato. Creo que ese mito fue la idea de que en Israel o en el movimiento sionista tenía una parte de derecha, de ultraderecha, Irgun, Rabin, todo el propio Herz, Jabotinsky, ¿verdad? Y que tenía una parte de izquierda, Ben Gurión, Golda Meir, ¿no? Entonces estaban los malos, que era la parte de derecha, y estaban los buenos, que era la parte de izquierda, es decir, Ben Gurión, Golda Meir. Tan es así que se permitía, y a nadie se ofuscaba ni se horrorizaba, que Ben Gurión, recuerdo que Ben Gurión es quien declara, el 14 de mayo de 1948, declara la independencia, ¿no? Miren el nombre que le pone, la independencia del Estado de Israel, es decir, declara, aquí estamos nosotros y seremos un Estado con nuestro ejército y toda la legalidad correspondiente. Bueno, Ben Gurión a Jabotinsky, que era uno de los sionistas considerados malos, lo llamaba, Jabotinsky como nombre de pila se llamaba Vladimir, ¿no? Vladimir Jabotinsky, lo llamaba Vladimir Hitler, ¿no? Entonces, el hecho de que Ben Gurión llamara a Vladimir Jabotinsky Vladimir Hitler quedaba como que creaba la ilusión de que Ben Gurión era de izquierda, socialista, bla, bla, bla. El problema era que Ben Gurión y Jabotinsky, en el momento de llevar adelante la política hacían lo mismo, ¿no? Solo que Jabotinsky lo expresaba de una manera inaceptable para el resto del mundo. Por eso quedó, pero de una gran sinceridad en el fondo, totalmente inaceptable. Mientras que este otro jugaba el papel del demócrata, del liberal, del demócrata y del liberal. Claro. Eso confundió mucho, creo yo, ¿no? Sí, y además que obviamente cuando se conformó el Estado de Israel, es un suceso histórico que no puede además desprenderse no solo de la presión que hablábamos antes de las potencias imperiales como Estados Unidos y el Reino Unido, sino de todos los sucesos obviamente que se desprendieron de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sin ese impulso final no hubiera
no hubiera sido posible, y que fue también el genocidio contra, en ese caso, el pueblo judío. Te traigo un poquito hacia el presente para conectar con lo que vos decías de este momento, de aquel momento histórico de la llamada hacia la tierra del Estado de Israel, porque eso es una estrategia que sigue existiendo hasta nuestros días. Sí. Y que se manifiesta en todos los países donde hay, digamos, población judía. Y a mí siempre me llamó particularmente la atención cómo incluso, digamos, tiene una gran capacidad de captación, incluso en personas, por decirlo muy entre comillas, despolitizadas. Es decir, no es que todas las personas que van de descendencia judía, decir, no, están comprometidos con este espíritu colonialista, sino que termina atrapando a muchas personas por otros lugares muy laterales, ¿no? Que no tienen incluso mucho conocimiento de todo lo que ha sucedido, ni a nivel histórico, ni a nivel actual. Ahí un poco se da cuenta de que es un plan bien conformado, de hace muchísimos años. Sí. Está en el programa, ¿no? En el programa del sionismo del primer congreso de Basilea, al cual me refería hace un rato, ¿no? De 1897, uno de los puntos es la creación de un banco, ¿no? De una banca que va a ser como el corazón, el núcleo de la banca central del Estado de Israel. Un banco, la creación de un banco, y después la promoción de la inmigración hacia Palestina de todo tipo de población europea, ¿no? En general europea. Y sin duda alguna existe esa atracción a la que tú te referías, porque en parte por lo que decías vos antes, ¿no? Es decir, que la creación del Estado de Israel quedó como la consecuencia inevitable de lo que había sido el exterminio de los judíos de Europa, la destrucción de los judíos de Europa, para usar la expresión del historiador judío estadounidense Raúl Hilberg, destrucción de los judíos de Europa, quedó como la consecuencia inevitable, obvia, ¿no? Que una vez que se había constatado esa destrucción, había que compensar al pueblo judío, a los judíos había que compensarlos con tierra, ¿no? Y ahí, ¿no? En eso que en última instancia podría haber sido perfectamente aceptable, y de hecho, ¿no? Las primeras olas de inmigrantes judíos que se instalaban, sionistas que se instalaban en Palestina, cuando todavía era o bien el Imperio Otomano, o luego del 18 ya había pasado bajo mandato británico. Pero esas primeras olas de población judía que se instalaba en Palestina eran muy bien recibidas por los palestinos que estaban instalados ahí desde tiempo atrás. Eran vistos como gente que iba a llevar otro tipo de conocimientos, los que iba a poder, se iba a entablar un diálogo, en cierto modo, de igual a igual, ¿no? La cosa justamente se pudrió, ¿no? Uh-huh. Se pudrió, no tengo otra palabra. Se desmadró, se volvió mortífera, absolutamente mortífera, cuando empieza a limitarse, cuando los británicos empiezan a limitar la cantidad de tierras que pueden comprar los judíos que están emigrando a Palestina, porque ya se empieza a producir como un desbarajuste, un desequilibrio entre la propiedad de la tierra. Entonces eso se empieza a limitar, ¿no? La cantidad de tierras, y los propios palestinos empiezan a protestar, porque empiezan a ser expulsados, ¿no? Poco a poco. La gran expulsión es en el 47, 48, ¿no? La Nakba, la gran limpieza étnica del 47-48, pero de eso nos llegan noticias a nosotros. ¿Y qué es lo que llega? ¿No? A nosotros y a otras partes del mundo. ¿Qué es lo que llega? La idea de que el Estado de Israel se crea para compensar y para recibir a los judíos perseguidos. Uh-huh. Y se instala ese otro mito de que es dicho por muchos de ellos, por los fundadores del sionismo, tanto de derecha como de izquierda, porque es atribuido a Golda Meir, pero en realidad de izquierda supuestamente, pero es anterior, ella lo retoma, que es la idea de tierra para gente
sin tierra, ¿no? Para inmigrantes sin tierra, la tierra, y la idea de que se llega a un lugar en que no hay habitantes, ¿no? Claro. Acá hay una cuestión, Alma, que me gustaría preguntarte, porque creo que son dos conceptos claves que terminan de definir todo esto que venimos describiendo, que es el carácter que tiene el movimiento sionista, por un lado racista, o sea que no puede convivir, digamos, con la población árabe, ¿no? Que está en esa tierra, y además con un espíritu permanentemente expansionista, que sostiene, si es necesario, a través de la violencia o el terrorismo. Que es una de las palabras que se trata de asociarse solamente con Hamas, que además reiteremos, ¿no? Hamas es solamente es un movimiento terrorista dentro de lo que es la enorme población palestina, ¿no? No todos los palestinos, que es una confusión que muchas veces a vuelo de pájaro se suele tener. ¿Por qué, cómo se manifiesta, digamos, ese racismo y expansionismo en el colonialismo sionista? Intentan a largo plazo empezar a expulsar a todas las personas que no sean de descendencia judía, y a ir tomando además cada vez más territorio, algo que de hecho se ve muy claro en la tapa, ¿no? del libro, cómo fue cambiando, digamos, el mapa de Palestina en los últimos 70 años. Sí, bueno, la etapa la etapa final no tampoco corresponde a nada, ¿no? En realidad es una recreación artística, pero esa recreación artística justamente lo que señala es ese proceso de expansionista, ¿verdad? Del Estado de Israel hacia todo lo que tiene alrededor. Con respecto a lo que decías de la resistencia y a Hamas, son 4 las organizaciones que participan, ¿no? En la resistencia. La más conocida es Hamas, pero está también el Frente Popular de Liberación de Palestina, que es un frente de origen marxista, fundado por un psiquiatra completamente ateo, de origen creo que cristiano, George Abash, nacido en una ciudad que hoy pertenece a Israel, en la ciudad de Lod, en Lida, ¿no? La histórica Lida. Bueno, es decir que hay la resistencia palestina son por lo menos 4 organizaciones. Y en cuanto a la etiqueta de Hamas, organización terrorista, yo no sé si la pondría así, porque Hamas fue electa, ¿no? La población de Gaza, ¿no? La población de Gaza en 2006 votó cuando se retira cuando se retira Israel, que estaba ocupando Gaza, se retira de Israel, Israel ocupa la llamada Franja de Gaza, la ocupa, y cuando se retira, ¿no? Porque está militarmente vencida, ¿no? Cuando se retira hay elecciones, y quien gana las elecciones es Hamas. El brazo político de Hamas, pero que incluso, aunque podamos llegar a un acuerdo de que de las acciones terroristas de Hamas, eso no tiene que, digamos, ser el titular que empañe a toda la población de Palestina, ni de Gaza, ni de Cisjordania. No, porque me parece que hay que distinguir entre lo que es una organización terrorista y lo que es una organización política, y con un fuerte componente teológico. Eso es difícil de negar, ¿no? Si bien ha ido quedando por el camino y parece más como una especie de protocolo teológico que otra cosa, pero bueno, con un fuerte componente teológico y que ejerce el gobierno, y que puede acometer actos terroristas, ¿verdad? Me parece que la etiqueta Hamas, organización terrorista, que es lo mismo que podemos decir no solo de Israel, sino de Estados Unidos, de un montón de potencias coloniales que son estados, ¿no? Pero esa etiqueta que le quedó pegada a Hamas de Estado terrorista es una decisión de Estados Unidos y los países anglosajones, ¿no? Australia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y sus aliados anglosajones, y de la Unión Europea. Para ellos ellos son la parte del mundo que estipularon, decretaron que
que caracterizaron a Hamás como Estado terrorista. Por eso cuando uno lee las informaciones que vienen de las agencias de esos países, aparece la organización terrorista Hamás. Pero uno lee las informaciones que vienen de otras agencias y no aparece esa caracterización. Que Hamás cometió y comete acciones que se pueden considerar terroristas, sin duda alguna. Sin duda, pero me parece que hay que separar lo que son las acciones terroristas de lo que son las organizaciones terroristas, porque acciones terroristas cometió el Frente de Liberación de Argelia, ¿no? El Frente de Liberación de Argelia cometió ¿cuántos atentados terroristas cometidos por mujeres terroristas, ¿no? Entonces, me parece que esa distinción hay que hacerla y que no hay que sumarse a la caracterización de Hamás como Estado terrorista, porque ahí estamos siguiendo lo que estipuló Estados Unidos, el campo, el polo anglosajón y la Unión Europea. Claro. ¿No? Hablando en esta cuestión que vos señalabas también de las caracterizaciones que se suelen, de las etiquetas que se suelen poner, también es muy llamativo cómo en los últimos tiempos, por ejemplo, diversas personas, intelectuales, incluso organizaciones de origen judío que se manifiestan contraria a la política que ejerce el Estado de Israel han sido duramente atacadas por el sionismo. O sea, es, digamos, una situación casi de guerra civil por momentos lo que se vive entre el pueblo judío con respecto a lo que está pasando en Palestina. Claro, porque ha pasado acá en Latinoamérica, pasa en Israel, pasa en Europa, de que organizaciones judías se manifiestan y pasan a ser atacadas por el Estado de Israel, estamos de acuerdo, ideológicamente, ¿no? Sí, dentro de Israel, fuera de Israel, sucede dentro de la diáspora judía, ¿verdad? O sea, que se está relajando, ¿no? Uno mira y todos los días aparecen nuevas artistas, escritores, intelectuales o agrupaciones o asociaciones de la diáspora judía que condena lo que está haciendo el Estado de Israel. Y cuando aparece la etiqueta de antisemita a organizaciones judías, digo, bueno, ahí es cuando no termino de entender nada. Ahí es la locura total. Y eso quizás sea un síntoma de una de las peores cosas que está sucediendo para los judíos, para el pueblo judío, que es que el movimiento sionista se apropió, ¿no? Hubo una apropiación de parte del movimiento sionista de la condición de judío, ¿no? Entonces, si uno no es judío y ataca al Estado de Israel, es antijudío. Si uno es judío y ataca al Estado de Israel, es traidor, ¿no? Porque perdón, creo que me expliqué, creo haberlo dicho bien, pero lo voy a repetir. Si uno no es judío y ataca al Estado de Israel, es antisemita, ¿no? Ahora, si uno es judío y ataca al Estado de Israel, no se le puede decir antisemita porque el que lo está diciendo es semita, ¿no? Si es judío, supuestamente, ¿no? Pero si uno es judío, lo que les está pasando a los judíos que están atacando, que están criticando, que están denunciando, que están diciendo no en mi nombre, ¿no? Yo soy judío y que esto que está haciendo el Estado de Israel no diga que lo está haciendo en mi nombre. Bueno, ellos los tratan, no lo pueden decir antisemitas, entonces dicen que son traidores, ¿no? ¿Hay una disidencia dentro del territorio, digamos, del Estado de Israel, de organizaciones que puedan manifestarse con cierta libertad sobre esto? Bueno, no sé con cuánta libertad pueden hacerlo, pero sí ha habido organizaciones como B'Tselem, ¿no? Que han denunciado el genocidio, que no han tenido hace un mes, 2 meses, ningún empacho en decir que lo que está haciendo el Estado al cual ellos pertenecen, porque es una organización implantada en Israel y que siempre ha sido defensora de los derechos humanos de los palestinos, y que ahora dijeron, sí, esto es genocidio, ya está, ¿no? También hay otra de las cuestiones que aparece, que es esto de la política que intensificó en los últimos tiempos Netanyahu. Sí. Pero eso también hay que ponerlo, digamos, a la luz de todos los hechos históricos que veníamos señalando. Al margen de un perfil político que pueda tener Netanyahu y de coalición de extrema derecha en este momento, también es un plan que viene de hace muchísimos años. Entonces,
con esos elementos, ¿hay margen para que esta situación pueda, esta política étnico-económica que tiene, ¿no?, de exterminio, pueda ir hacia atrás, pueda retroceder? ¿O no? ¿Esto solamente va a ir hacia adelante para terminar de acabar con este plan? Un viraje, no sé, en elecciones, digo, ¿cómo lo ves? La verdad es que eso me resulta muy difícil, fuera de las generalidades, ¿no? Que hace 2 o 3 días, creo que el lunes, cuando antes estaba lanzando este nuevo ataque de Netanyahu a Gaza, a la ciudad de Gaza, ¿no? Ya la ciudad de Gaza, y les pidió a sus conciudadanos que fueran fuertes y resistieran todas las denuncias internacionales, y que tuvieran presentes que el mundo no los comprendía, pero que ellos iban a ser Esparta, que iban a resistir como Esparta, ¿no? Entonces, yo eso lo leí en un editorial de un periódico francés que hasta hace poco era totalmente pro-sionista, pero que ahora no puede más mantener eso, entonces tiene posturas de denuncia, ¿no? Y en particular de denuncia de Netanyahu y su gobierno. Entonces el editorialista, que a su vez es judío, ¿no?, le decía, bueno, pero Netanyahu, acordate de que Esparta cayó también, de que Esparta también fue vencida. Entonces, si uno lo mira en esa perspectiva, sí, todo imperio terminó. Me haces acordar a cuando ahora Milei agarró la moda de hacer referencias al Imperio Romano. Claro. Y me parece que no le contaron el final de la historia, ¿no? Claro. Al lo que pasa es que la caída es terrible, ¿no? En la caída arrastran y es una más. Y de lo que se trata quizás es de intentar limitar un poco los destrozos de la caída, ¿no? Ahora, incluso la situación obviamente es muy compleja porque también es un nodo, digamos, de disputa geopolítico donde hay otros países involucrados, ¿no? Y que el proyecto incluso sionista tiene intenciones colonialistas con territorios que ya van más allá de los de Palestina. Está el caso de Jordania, Siria, Líbano, y eso es cuando hace que entren en conflicto. Egipto. Además, claro, la situación de Egipto, ni que hablar, lo que pasó en Qatar, ¿no? O sea que eso demuestra también el estado que se está viviendo. Hace 10 años hubiera sido una locura, ¿no?, pensar que eso podría haber ocurrido, tal vez lo de Qatar. ¿Cómo lo ves, ese digamos, meollo de varios países que se está armando? Ese es el plan, ¿no? Ese es el plan desde siempre, quizás, ¿no? Quedarse limitados a el territorio que la ONU les había atribuido, porque acá no nos olvidemos que en el 47, en noviembre del 47, la ONU lo que decide es la partición de Palestina. Y a pesar de que los judíos instalados en Palestina eran minoría, les atribuye a esos judíos que están ahí un territorio mucho mayor que el que les atribuye a los palestinos ya instalados. Entonces, a pesar de que ellos, cuando digo ellos, digo el movimiento sionista, partió de una situación favorable, ¿no? Porque la ONU ya les había atribuido un territorio mayor que el que iban a tener los palestinos, con el que se iban a quedar los palestinos. A pesar de eso, no se dieron por satisfechos, por supuesto, y lo único que han hecho desde ese momento, desde antes y desde ese momento, es seguir avanzando en el terreno. Por eso es muy importante esa foto que hay, que es un fotograma de un registro de la propia ONU, que es un registro de Netanyahu en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre de 2023, es decir, 15 días antes del 7 de octubre. Una foto, es un registro, uno puede ver el video completo en YouTube, en el que Netanyahu está haciendo su discurso en la ONU, tratando de convencer de que el futuro de la democracia y del planeta pasaba por la expansión de Israel, y muestra un plan, un mapa de la zona, de la región, de lo que será la nueva Israel, y ese mapa que muestra lo que será la nueva Israel incluye el Líbano, incluye Siria, incluye la península arábica.
incluye parte de Egipto. Lo mostró eso Netanyahu con total descaro, pero con un descaro absoluto, en la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre de 2023. Y nadie dijo nada. Sí. Nadie dijo, pero ¿cómo es posible? ¿No? Sí, es un poco como que también eso, en los últimos tiempos han comenzado a correr mucho los límites, ¿no? Claro. De esto. Lo voy a poner en algo incluso mucho más doloroso, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las víctimas de representantes de organizaciones, de representantes del periodismo, ¿no? O sea, claro, que haya casi 150 periodistas muertos en 2 años es una locura. Sí. En la guerra de Ucrania, las cifras revelan que ha habido 20 periodistas muertos en 3 años. Sí. Eso tiene que romper los ojos, ¿no? De cómo se están haciendo las cosas. Sí, eso, y bueno, yendo en ese sentido lo que vos decís, que es la masacre sistemática, ¿verdad? No sé si, quizás no es masacre, sí, no sé si es masacre o asesinato selectivo, ¿verdad? De los periodistas, muestra, ¿verdad? Muestra el propósito de seguir manteniendo la hegemonía de la mentira. Es más, hoy de mañana leí en Le Monde que en Gaza, en todo el enclave, no solo en Gaza City, en todo el enclave, Israel había cortado las líneas telefónicas y la comunicación con Internet. Uh-huh. Es decir, que el último y único recurso que tienen los gazatíes desde hace mucho tiempo, que es la población gazatí que ocupa el lugar de los periodistas que van cayendo y que estaban emitiendo información, eso lo cortaron esta mañana el Estado de Israel. Es escalofriante. Es escalofriante, ¿no? Alma, antes de cerrar, hay un par de cuestiones que son bien relevantes que obviamente tengo que preguntarte, porque además creo que forman parte del núcleo central de lo que son tus textos en el libro, y que además nos conecta mucho con lo que está pasando acá. Pues eso es una crítica muy dura con respecto a muchos sectores políticos y organizaciones de nuestro país, con respecto a hablar de que estamos ante una izquierda un poco despolitizada y adiestrada a que, digamos, no pueda manifestarse sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, porque es una izquierda que por un lado reivindica el nunca más, que reivindica el 20 de mayo, que asiste regularmente a todas las manifestaciones de condena a lo que fue el terrorismo de Estado en Uruguay, pero que hace de eso una especie de cápsula en el tiempo recortada del resto. Entonces, como si no hubiera más estados terroristas, como si el único el único terrorismo de Estado que hubiera sido el que padecimos en el Cono Sur, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile. Como si eso hubiera sido un fenómeno que cesó, porque ahora somos todos demócratas, y bueno, y que están los malos que andan por ahí, como Netanyahu, como Bolsonaro, pero somos básicamente demócratas. Entonces eso yo creo que no sé si es esa idea, o no sé si son intereses mucho más concretos, ¿no? Yo anoche leí a un filósofo francés muy importante del cual me enteré, al cual conozco como lectora hace más de 40 años, y de quien me enteré hará poco tiempo, hará 3 meses, que es judío, ¿no? Porque no era alguien que reivindicara su condición judío. Entonces ahora dijo filósofo francés que va a hacer valer su nombre de judío, de intelectual y de comunista, porque no quiere justamente que el nombre judío quede encapsulado en lo que está haciendo el Estado de Israel. Entonces reivindica su condición de judío, que dice no a lo que hace el Estado de Israel. Y este filósofo, Etienne Balibar se llama, decía que no hay que desdeñar que muchas de las complicidades y de las tibiezas y complicidades, sobre todo, de los estados europeos y de los estados no solo europeos que se están prestando al silencio, que guardan silencio, o que condenan pero
sin nada más, que no hay que desdeñar la posibilidad de que esos estados también sean cautivos de Israel desde cierto punto de vista, porque Israel es uno de los principales proveedores en ciberseguridad. Entonces, desde el momento que Israel es proveedor mundial de ciberseguridad, ¿no?, y da varios ejemplos de países cuya ciberseguridad está en manos del Estado de Israel, Italia, China, desde ese momento los estados pasan a ser, en cierto modo, cautivos de Israel. Una pérdida de soberanía. Una pérdida de soberanía absoluta y total y completa. Y por eso, para nosotros, aunque estemos en Uruguay, lejísimos de Palestina, aunque nuestros amigos mayoritariamente son judíos y no son palestinos, porque conocemos pocos palestinos, a pesar de todo eso, tenemos que tener presente que el Estado, que el colonialismo de Israel no para en Medio Oriente, que se extiende. Vos marcás que es una causa olvidada la de Palestina en nuestro país. Es fuerte, ¿no? Esto que no es de ahora, que tiene raíces hace muchos años. Claro. Y en eso me gustaría ahora recordar, homenajear a una corresponsal del semanario Marcha, una corresponsal en París del semanario Marcha de los años previos a la dictadura. Bueno, obviamente con la dictadura rápidamente Marcha dejó de salir, pero esta corresponsal, a la que nunca conocí en mi vida, la conocí leyendo estos números de Marcha, que ella firmaba como Sophie Magariños, el nombre de su esposo, ¿no? Y Sofía se llamaría, bueno, esta señora que estando en París, ¿no?, escribía a Marcha, le escribía a Quijano, le escribía al Faro, le decía, por favor, presten atención a lo que está pasando en Palestina, porque lo que pasa en Palestina es algo muy, pero muy similar a lo que pasó en Argelia y a lo que estuvo pasando en los otros países de África que lucharon por su independencia, pero en particular en Argelia. Esta Sofía Magariños, de quien realmente nunca, no sé nada de ella más que haberla conocido leyéndola en Marcha, es de una claridad absoluta al marcar el paralelismo entre lo que la guerra de liberación del colonialismo francés que llevaron adelante los argelinos y la guerra de liberación del colonialismo sionista israelí que están llevando adelante los palestinos. Ella les indica eso todo el tiempo y con poca escucha, ¿no? Si bien hay algunos que sí saben oír eso, sobre todo escritores, ¿no? Y de Vilariño, Mario Benedetti, José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Enrique Fierro, escritores, poetas, captan, se dan cuenta de eso y lo apoyan, ¿no? Así que ese es otro motivo para leer el libro, porque ahí aparecen rescatados. Es el mejor homenaje creo que podías hacer a Sofía Magariños, sí. El rescate de algunos de sus textos para el libro. Aprovechamos estos minutitos, esos instantes finales, no hacemos pausa, Gastón, porque sabemos que estamos cortos de tiempo. Si te parece, si tenemos a mano ahí para hacer el enlace a la Mediateca y ya hacemos el cierre de Hoja en Blanco. Enlace a la Mediateca. Bien, el enlace a la Mediateca para finalizar, como ustedes saben, son algunas recomendaciones. Por supuesto, la principal ya la mencionamos varias veces, el libro que Alma Bolón junto a Daniel Gatti compilaron, ahí lo tenemos también, Alma lo muestra en su cámara, vamos hacia ahí, Palestina, papel y plomo, que lo pueden conseguir en cualquier librería del ramo acá en nuestro país, y dos recomendaciones más. Esta vez voy a invertir lo que hacemos siempre, de que le doy el primero a nuestra invitada, porque vamos a cerrar con lo tuyo. Primero, otra recomendación es No Borderland, que a mí me pareció el documental, ¿no? Hace 2 años ganador del Oscar y del Oso de Oro, que creo que
tiene la gran ventaja de tener no solo mucha sensibilidad, sino de bajar a personas concretas lo que está pasando, de mostrar ese trabajo colectivo de judíos con palestinos, de mostrar cómo es la destrucción de casas, de familias gazatíes que se da allí. Así que bueno, Novoderland, si no lo vieron, es una de las recomendaciones principales. Y la de cierre, sí, a cargo de Alma, es una canción. Sí. Yo no lo voy a poder decir con tu francés tan afinado, así que Ministère des Affaires Populaires, algo así. Ministère des Affaires Populaires. Muy bien. Una canción que tiene 16 años. Ajá. Sí. Y que contanos un detallecito, porque ¿de quién está formada esa la canción? No se llama el grupo, que sí, ya no existe más, que se disolvió. El grupo se llamaba Ministère des Affaires Populaires, algo así como Ministerio de Asuntos Populares. Es un juego con el nombre que tuvo alguna vez el Ministerio de Relaciones Exteriores francés, Ministère des Affaires Étrangères. Y es un grupo que se definía como compuesto por hijos de la inmigración, es decir, que todos los jóvenes que lo integraban eran segunda o tercera generación. Sus padres habían llegado a Francia, al norte de Francia en particular, cerca de la frontera con Bélgica, a trabajar, y ellos desarrollan una música de hip hop, algo parecido al hip hop. No soy para nada especialista, y tienen una hermosísima canción de hace 16 años de Palestina, en la que cantan en francés y en árabe, ¿no? Exacto. Con eso vamos a cerrar. Alma, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un verdadero gusto compartir este ¿podría rato. decir algo más? Sí, antes? claro. Me gustaría recomendar otro libro, además del nuestro, vale, que es también editado en Montevideo por la editorial Mentirosa. El libro se llama Mi pueblo vivirá, y es una autobiografía, una entrevista autobiográfica a Leila Khaled. Leila Khaled hoy tiene 80 y pico de años, y cuando era una joven palestina de Haifa de 20 años, entró en uno de estos grupos de los que hablábamos hoy, del Frente de Liberación Popular de Palestina, y desvió 2 aviones, ¿no? Es una historia apasionante la de Leila Khaled. Fue traducida en Montevideo, en Uruguay, y editada en Uruguay. Entonces también junto a nuestro libro, otra lectura recomendada. Mi pueblo vivirá. Genial, gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias a ti, Alma. Gracias Gastón ahí en los controles, a Nacho por supuesto en el stream, a todo el equipo de redes de la Uniradio. Cerramos con la canción elegida por Alma. Recuerden que volvemos con un nuevo Hoja en Blanco en 15 días, y que encuentran algún que otro recortecito y contenido extra del programa en redes sociales, Diego Varela Calzada, en YouTube también con el mismo nombre, y sigan a las redes de la Uniradio y al YouTube de la Uniradio, que seguimos transmitiendo de lunes a viernes. Nos reencontramos la próxima. Gracias. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales. Hoja en Blanco. Periodismo local.